Buenas tardes. Muchísimas gracias a las personas que están conectándose. Un profesor se va a conectar con el grupo. Supongo que está teniendo problemas. Pero bueno, esta es la sexta actividad académica de las segundas jornadas que impulsa la maestría de Administración de Justicia. Y hoy cerramos con el doctor Víctor Orozco Solano, en la conferencia denominada El carácter justiciable de los derechos económicos, sociales y culturales, una aproximación multidimensional. Don Víctor es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista en justicia constitucional, especialista en derechos humanos, docente, juez contencioso del Poder Judicial de Costa Rica, es profesor de la maestría, ¿verdad? Ha sido profesor de la maestría en un curso que se llama Derecho Supraconstitucional. Y bueno, he escrito no sé cuántos libros, no me da chance para terminar la sesión, las publicaciones de textos y libros que don Víctor escribe así como flash, ¿verdad? Muy rápido de admirar. Entonces le voy a dar la palabra a don Víctor. Don Víctor, tiene entre 45 minutos y una hora, ¿verdad? Usted nos dice si usted prefiere que le vayan haciendo consultas o que las consultas se hagan al final, usted nos dice cómo prefiere por comodidad suya, ¿verdad? No, prefiero Ok, al final sí, por favor. ok. Entonces le Bueno, doy la palabra a don Víctor. muchas gracias, doña Yolanda. Agradezco mucho la invitación para impartir esta conferencia, esta charla en el marco de la maestría en Administración de Justicia, enfoque sociojurídico y en concreto en el tema penal. Yo soy un especialista en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos. Y como bien advierte doña Yolanda, yo he impartido en ocasiones anteriores el curso Análisis Supraconstitucional de los Derechos Humanos, en donde analizamos los distintos niveles, ámbitos de protección, de tutela de los derechos desde una perspectiva multidimensional o multinivel. Y es en ese ámbito, desde esa aproximación, la razón por la cual me decidí a hablar sobre los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, como lo ha tratado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva OC23 sobre el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado del año 2017, emitida a partir de una gestión planteada por el Estado de Colombia. Yo me dediqué a preparar esta ponencia a partir de un artículo, una invitación que se me hizo para el libro homenaje al magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, don Fernando Cruz Castro, y en ese sentido, quien se ha destacado siempre por ser un defensor del Estado Social de Derecho, es decir, de implementar los derechos no solamente los de primera generación, sobre los cuales voy a hablar en mi conferencia, aquellos derechos que se caracterizan, como lo sostiene la doctrina, por reconocer un ámbito de libertad a favor del particular que es intangible por parte del Estado, sino también los derechos prestacionales, los derechos de segunda generación, así llamados de segunda generación, aunque como vamos a ver más adelante, pues ambos tipos de derechos tienen la misma fuerza normativa o el mismo carácter vinculante. Los derechos prestacionales, por ejemplo, el derecho a la salud, que como ustedes saben, hay cantidad de recursos de amparo que se plantean frente a la sala constitucional, por ejemplo, cuando se otorga una cita con un especialista eh, tras varios meses, o bien una cita con una cirugía, etcétera, ¿verdad? O bien, por ejemplo, el derecho a la educación, cuando, por ejemplo, no se dan las medidas de adecuación curriculares para un niño que de repente tiene, por ejemplo, el trastorno del espectro autista u otro tipo de padecimientos, ¿verdad? Entonces, vía recurso de amparo, la Sala Constitucional hace valer el goce pleno de los derechos fundamentales, de los derechos humanos proclamados en la Constitución y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos aplicables en la República. Pues bien, voy a permitirme compartir una pantalla. Eh, eh, disculpen un segundo, por favor. Disculpas. Bueno, como les decía, me aproximo al tema de los derechos económicos, sociales y culturales desde una protección
multinivel o multidimensional de los derechos humanos. Cuando hablamos de multinivel, lo que se refiere es una técnica o una aproximación realizada por juristas italianos y juristas españoles a principios de siglo, en cuya virtud, cuando se trata de la tutela o defensa o salvaguardia de los derechos fundamentales, encontramos en el contexto europeo, pero también en el contexto latinoamericano, diversos ámbitos, diversos niveles de protección de los derechos humanos. En ese contexto, encontramos un primer nivel de tutela de los derechos humanos al interno de cada Estado. Y bueno, también en cuanto al tema de la protección multinivel, hay un profesor de la Universidad de Trento, catedrático, el profesor Roberto Toniati, quien decía que él prefería el término multidimensional a multinivel, porque multinivel pareciera que hay una relación de jerarquía entre estos niveles de protección de los derechos. Sin embargo, estos se relacionan más bien con el criterio de la competencia, ¿verdad? Y entonces encontramos distintos ámbitos de protección de los derechos humanos. En primer lugar, el primer nivel de protección de los derechos lo encontramos al interno de cada Estado, donde los derechos humanos son protegidos por la justicia constitucional y la justicia ordinaria. En ese contexto, el Tribunal Constitucional español ha dicho en su jurisprudencia que los tribunales ordinarios, es decir, la justicia ordinaria, el Poder Judicial en general, son los primeros defensores de los derechos humanos. Dice la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, doña Marina Gascón, que la suerte de los derechos fundamentales se juega en el ámbito de la justicia ordinaria. Y eso es válido también para Costa Rica, porque si bien el artículo 48 de la Constitución le encomienda a la Sala Constitucional costarricense la defensa de los derechos fundamentales, lo cierto es que en la práctica la realidad nos dice que esa defensa es compartida también por la justicia ordinaria. Todo juez de la República es un juez de derechos humanos y tiene la obligación, por ejemplo, de aplicar lo que ha impulsado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el control de convencionalidad, y aplicar, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Convención, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, es decir, todo el corpus juris interamericano. Y en ese contexto, por ejemplo, cuando un juez penal impone a una persona una pena privativa de libertad o una prisión preventiva, le restringe la libertad personal, o bien pienses en un contencioso ambiental, en la jurisdicción contenciosa administrativa, un proceso de expropiación, o también la tutela del derecho de la propiedad en la jurisdicción agraria, en la jurisdicción civil o en la jurisdicción comercial. Entonces, la justicia ordinaria también se defienden derechos humanos, derechos fundamentales, o pienses en las garantías laborales en la jurisdicción laboral, ¿verdad? Y bueno, en lo que toca a la justicia constitucional, recordar los diversos modelos de justicia constitucional. El primero, norteamericano, que nace a partir de la sentencia Marbury versus Madison, que se reflejaba antes de ello en los criterios doctrinales y jurisprudenciales, por ejemplo, Hamilton, el federalista, y que culmina en 1803 en esta sentencia emitida por el juez John Marshall, y que serían reiterados estos criterios en el caso Dred Scott en 1854, en cuya virtud se declara la inconstitucionalidad del compromiso de Missouri, que era lo que permitía a las personas afrodescendientes emanciparse una vez que accedían a los estados del norte. Y se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX la Judicial Review, es decir, el modelo norteamericano de control de constitucionalidad, que se caracteriza por la implementación del método difuso de justicia constitucional, donde todos los jueces pueden inaplicar una norma con rango de ley que es incompatible frente a la Constitución. En el contexto europeo tenemos que esperar hasta 1919 los aportes del jurista más importante del siglo XX, Hans Kelsen, cuando habla sobre la necesidad de reconocer la Constitución como norma y el control de constitucionalidad situado en un poder fuera del Poder Judicial, en un tribunal fuera del Poder Judicial que tiene lo que los alemanes llaman el monopolio del rechazo. Y solo él puede expulsar del ordenamiento jurídico una norma con rango de ley que es incompatible frente a la Constitución. Luego, bueno, estas ideas de Hans Kelsen se plasman en 1920 en el Tribunal Constitucional de Austria,
y en el Tribunal de Checoslovaquia, en 1931 en el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República Española, y luego tras la Segunda Guerra Mundial se plasman las ideas de Hans Kelsen con algunas variantes, con algunos matices en el Tribunal Constitucional Federal Alemán, en la Ley Fundamental de Bonn, en la Constitución Italiana de 1948 y en la Corte Constitucional Italiana de 1956. En 1958 se emite la Constitución de la Quinta República Francesa y con la jurisprudencia importantísima del Consejo Constitucional francés, de donde surge la figura del control del bloque de constitucionalidad, sobre eso podemos hablar en la etapa de preguntas. Y luego también, tras la caída de regímenes dictatoriales en la década de los 70, se implementan constituciones democráticas, estados constitucionales de derecho en España, en Portugal y en Grecia. Y luego, tras la caída del muro de Berlín, se extiende el fenómeno constitucionalista en los países de Europa del Este. Pues bien, en cuanto a los modelos y sistemas, entonces tenemos que hay dos modelos principales: el modelo europeo, que se caracteriza por el método concentrado, y el modelo norteamericano, que se caracteriza por el método difuso. En ese contexto, algunos procesalistas constitucionales contemporáneos, como Lucio Pegoraro en Italia, o Guillermo Tussaud en Francia, o Francisco Fernández Segado en España, hablan sobre una aproximación de los modelos de justicia constitucional. Y dicen que esa clasificación dicotómica no sirve para describir cómo funciona el control de constitucionalidad en realidad. Y, por ejemplo, Lucio Pegoraro dice, a partir de una sentencia de la Corte Suprema Norteamericana de 1958, en el caso Cooper versus Aaron, donde la Corte Suprema Norteamericana dice que el control que ella hace sobre la Constitución es la ley suprema sobre la tierra. Entonces, lo que hace es centralizar el sistema, ¿verdad? De ahí que este profesor Lucio Pegoraro dice que en la práctica, y desde el punto de vista político, todos los sistemas de justicia constitucional son concentrados, teniendo en cuenta el influjo que sobre sus respectivos sistemas de justicia constitucional despliegan, en el caso norteamericano, la Corte Suprema norteamericana, que dicho sea de paso, a partir del cambio en la integración en el gobierno de Donald Trump, tiene una deriva conservadora en ciertos temas, particularmente sobre libertad religiosa. Que eso también lo podemos discutir en la etapa de preguntas. Del lado del modelo europeo, también hay una mayor participación del juez ordinario en la justicia constitucional, en primer lugar mediante el Instituto de la Interpretación Conforme, y esa armonización que hace el juez en virtud del principio de constitucionalización del ordenamiento jurídico, es decir, aplica la ley siempre que se adecue a la Constitución, ¿verdad? Y también en el conflicto normativo entre las normas preconstitucionales y la Constitución, el juez ordinario ha sostenido que este es un conflicto que debe ser resuelto por la justicia ordinaria. Y en ese contexto, también hay una sentencia famosa en el marco de la Unión Europea, la sentencia Simmental, en donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la década de los 70 dice que cualquier juez, en el marco del derecho de la Unión Europea, el derecho comunitario, el derecho de la Unión, dice que cualquier juez en el contexto europeo es un juez europeo y puede inaplicar, valga la redundancia, una norma del derecho interno de los estados que sea incompatible frente al derecho de la Unión, siempre que en virtud del principio de atribución se trate de materias que han sido delegadas por los estados a la Unión Europea. De esta forma se establece también un control difuso de comunitariedad en el contexto de la Unión Europea que políticamente corroe la actividad concentrada que sobre sus respectivos sistemas de justicia constitucional despliegan los tribunales constitucionales. Y surgen relaciones de diálogo entre, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Federal Alemán y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre el Tribunal Constitucional Español, por ejemplo, en el caso Meloni, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este diálogo que muchas veces no es tan pacífico. Por ejemplo, el profesor Román Solís hablaba de un diálogo entre sordos, o también los españoles, cuando se hablaba de disputas entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, se habla de un choque de trenes. Pues bien,
El otro nivel de protección de los derechos humanos lo encontramos en el derecho comunitario, en el derecho de la Unión Europea. Aquello que nace como un acuerdo entre 7 países tras la Segunda Guerra Mundial que se ponen de acuerdo para la explotación del carbón y el acero, sobresale, por ejemplo, la declaración de buenos principios del exministro de Relaciones Exteriores francés en 1950, Robert Schuman, que habla sobre los propósitos de la Unión Europea, básicamente este sistema de integración, que es evitar las atrocidades que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial, evitar que se repitan y avanzar hacia un anhelado Estado confederal europeo. Se fueron sumando estados, se fueron sumando competencias, por ejemplo, el tema del euro, el tema de la extranjería, entre otros temas. Y hoy por hoy el derecho de la Unión Europea se rige por el Tratado de Lisboa del 2009 y a partir de un diálogo entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal Constitucional Federal Alemán y la Corte Constitucional Italiana, como les decía, surge la necesidad de proteger en el ámbito del derecho comunitario temas de derechos humanos. Y en este sentido, en la década de los 70, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, en la famosa sentencia Solange, que significa mientras en alemán, le dice al Tribunal de Justicia: usted, si no protege derechos humanos a lo interno de las relaciones del derecho comunitario, nosotros no vamos a proteger, no vamos a aplicar el derecho de la Unión, el derecho comunitario europeo. Y entonces eso obligó al Tribunal de Justicia de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a proteger derechos y a tenerlos como principios generales del derecho. Y así se oficializa en el Tratado de Maastricht, en el artículo 6, se dice la obligación del Tribunal de Justicia de aplicar derechos humanos. Luego, en el año 2000, se emite la Carta de Niza de los Derechos Fundamentales y en el 2009, en el Tratado de Lisboa, se le otorga valor normativo a esta Carta de Derechos Fundamentales en el caso de la Unión Europea. Y nos decía hace unos años una jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que un 15% de los casos que conoce el Tribunal de Justicia tienen que ver sobre derechos humanos y aplica en ese escenario aplica en ese contexto la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y luego tenemos en el ámbito del derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos, el tercer nivel de protección de los derechos humanos, que es el sistema, hablamos del sistema universal y los sistemas regionales, como lo vamos a ver más adelante: el sistema regional africano, el europeo y el interamericano. Y vamos a ver qué han dicho estos sistemas regionales y el sistema universal también sobre la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Pues bien, en cuanto a lo que toca la estructura de los derechos fundamentales, tema desde una perspectiva eminentemente normativa, se ha dicho mucho, la doctrina ha dicho que los derechos de segunda generación, es decir, los DESCA, los derechos económicos, sociales y culturales, no son directamente exigibles, no son directamente justiciables, sino que son objeto de una tutela progresiva, conforme las circunstancias socioculturales y económicas lo permitan. Y entonces se ha dicho que estos derechos tienen una distinta estructura. Mientras los derechos individuales, por ejemplo, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de opinión, libertad religiosa, derecho de asociación, libertad de reunión, entre otros derechos, derecho a la vida, etcétera, se caracterizan porque confieren un ámbito de libertad a favor del particular que es intangible por parte del Estado, es decir, establece en principio obligaciones del Estado de no hacer. Los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, al contrario, tradicionalmente se ha sostenido que se caracterizan porque le exigen por parte del Estado un comportamiento positivo, es decir, una conducta positiva. Por ejemplo, en el derecho a la salud es atender a la persona, o el derecho a la educación, prestar los servicios educativos. Sobre el tema sobresale una sentencia del derecho a la educación, una sentencia redactada a principios de los 90 en la Sala Constitucional por don Rodolfo Ortiz Escalante, que decía que el derecho a la educación, más que un servicio público, es una libertad. Y entonces tenemos el derecho a escoger
la educación que mejor queramos para nuestros hijos y para nosotros mismos, ¿verdad? Hay un derecho que está protegido también en uno de los protocolos al Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales de Roma del 4 de noviembre de 1950, en donde se dice que los padres tienen el derecho de escoger la educación, en particular la educación religiosa de sus hijos. Y entonces estos derechos prestacionales se caracterizan justamente por la necesidad por parte del Estado de otorgar, de realizar ese comportamiento positivo, es decir, esa prestación. Razón por la cual estos derechos deben ser objeto de un desarrollo progresivo, como les decía, conforme las circunstancias socioculturales lo permitan. Sin embargo, estudios más recientes, por ejemplo, a principios de siglo, por parte de los profesores argentinos Víctor Abramovich y Cristian Cortis, en un libro que se llama Hacia la plena exigibilidad de los derechos sociales, decían, por ejemplo, que no es cierto que los derechos individuales solo tengan una estructura negativa de reconocer ese ámbito de libertad a favor del particular que es intangible por parte del Estado, sino que más bien todos los derechos fundamentales tienen una estructura mixta de obligaciones, comportan o comprenden una serie de obligaciones mixtas, negativas y positivas por parte del Estado. Y en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que se exige, lo que cambia es un poco la intensidad de la prestación. Pero es claro que también en virtud de la fuerza normativa de la Constitución y de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que en nuestro contexto forman parte de un parámetro de regularidad constitucional y convencional, es clara la necesidad de aplicar y dotar de fuerza normativa al mismo nivel de los derechos de primera generación como los derechos económicos, sociales y culturales. Al respecto, mucho se ha criticado sobre el carácter justiciable de estos derechos. Aquí les traigo 5 argumentos que la doctrina, cierto sector doctrinal ha sostenido para negar el carácter normativo y exigible a los derechos económicos, sociales y culturales. En primer lugar, se ha sostenido erróneamente que la imposibilidad, se ha hablado sobre la imposibilidad del carácter subjetivo de los derechos sociales. Es decir, por ejemplo, el derecho al medio ambiente, solo es posible su defensa a través de un ejercicio colectivo, es decir, una agrupación afectada, por ejemplo, un interés difuso. Un interés difuso que, como lo enseñaba don Rodolfo Pisa Escalante en su momento, cuando era presidente de la Sala Constitucional, se caracteriza por la existencia de una colectividad jurídicamente no organizada que actúa en defensa de un derecho fundamental, ¿verdad? Caso, por ejemplo, derechos de consumidor, derechos al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sin embargo, esto no es así, porque si analizamos cómo funciona en Costa Rica nuestro sistema de justicia constitucional, nos damos cuenta que también hay una tutela subjetiva de los derechos de segunda generación. Por ejemplo, cuando una persona acude ante la caja y la caja le da cita con el especialista dentro de año y medio, entonces si plantea un recurso de amparo o si se le pide a la caja que le otorgue un medicamento que no forma parte de la lista oficial de medicamentos, que es un medicamento pedido por el médico tratante para el padecimiento de su enfermedad, que puede ser un cáncer terminal, entonces en esos casos la Sala Constitucional ha ordenado a la caja otorgar ese medicamento con independencia de su coste económico. Luego tenemos otro criterio, otro argumento que se ha esbozado para negar el carácter justiciable a los derechos de segunda generación, es la negativa a considerar los derechos sociales como derechos positivos. Y entonces se dice que no hay deberes correlativos. Eso tampoco es cierto, porque si nos atenemos a la estructura de los derechos económicos, sociales y culturales, tenemos que hay obligaciones que la Constitución exige o impone hacia el Estado de proteger al más alto nivel, como les digo, los derechos económicos, sociales y culturales. Luego también se ha dicho que los derechos sociales requieren un fuerte presupuesto estatal para su ejecución, a diferencia de los derechos individuales. Eso tampoco es cierto, porque, por ejemplo, en el caso de los derechos políticos, lo cierto del caso es que necesitamos toda una estructura institucional, por ejemplo, en los derechos políticos, en el Tribunal Supremo de Elecciones,
para garantizar, por ejemplo, que nuestros gobernantes sean electos en elecciones libres y competitivas y en donde no se conozca con anterioridad cuál va a ser el candidato que resulte ganador, ¿verdad? Y entonces, ese sistema democrático que es, que en un primer momento se refiere a la tutela de los procesos electorales que satisfagan ciertos estándares democráticos, lo cierto del caso es que eso también cuesta dinero, ¿verdad? O bien la tutela de los derechos fundamentales por parte de la Sala Constitucional también tiene un costo económico, ¿verdad? O el mantenimiento en sí mismo del Poder Judicial. Luego, bueno, en cuanto también se ha sostenido que la libertad tiene, el legislador, perdón, tiene una libre discrecionalidad para el desarrollo de los derechos sociales. Eso tampoco es cierto, sino que más bien, como lo vamos a ver más adelante, tienen la misma fuerza normativa, tanto los derechos de primera como de segunda generación. Y finalmente se ha dicho que no hay garantías jurisdiccionales para la defensa de los derechos sociales. Eso tampoco es cierto, porque si nos atenemos al artículo 48 de la Constitución y también en cuanto a la ley de la jurisdicción constitucional, lo cierto es que una de las competencias de la Sala Constitucional es precisamente tutelar, proteger y defender al particular frente a las violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales. Ya les mencionaba el caso del derecho a la salud, del derecho a la educación, o por ejemplo el derecho al salario, cuando el Estado es omiso en cuanto al pago de ciertas prestaciones a favor de los particulares, entonces puede interponer un recurso de amparo para obligar al Estado a pagar, en virtud del artículo 57 de la Constitución, el derecho al salario. Pues bien, desde un punto de vista sociológico, el experto Joaquín Mejía ha dicho que es muy importante la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto latinoamericano, teniendo en cuenta los niveles de desigualdad que existen en la región. Ha dicho el profesor Joaquín Mejía, a pesar del avance en la reducción de la pobreza, en la disminución del desempleo y en la distribución del ingreso, América Latina y el Caribe continúan siendo la región de mayor desigualdad en el mundo, lo cual constituye una situación sin precedentes en tanto el triángulo de la democracia, la pobreza y la desigualdad sigue presentando un escenario en el que cohabitan las libertades públicas junto con las severas privaciones materiales de más de 20 millones de personas en Latinoamérica. Bueno, eso es lo que ha dicho el profesor Joaquín Mejía, experto en lo que es la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales. También se ha dicho a propósito de este tipo de derechos, las que son normas programáticas y que deben ser, como les digo, implementados estos derechos económicos, sociales y culturales de acuerdo con las circunstancias sociopolíticas y económicas de cada estado. Sin embargo, desde la Constitución de Weimar se ha dicho que el término, por ejemplo, y así lo exponemos la profesora Silvia Patiño Cruz y yo en un libro que se llama La inconstitucionalidad por omisión, hemos dicho que el término normas programáticas es contradictorio y es incompatible frente a la noción de la Constitución y su fuerza normativa, teniendo en cuenta que lo que caracteriza a la Constitución como norma es su carácter coercitivo, su carácter exigible, ¿verdad? Y es incompatible entonces esa noción de coercitividad del poder plasmado en el derecho, plasmado en la Constitución, teniendo en cuenta lo que dice el profesor Manuel Aragón, en el sentido que la Constitución es un instrumento de control de poder que sirve para defender los intereses de los grupos minoritarios frente a la acción de las mayorías parlamentarias. Y en ese contexto, las normas que protegen derechos económicos, sociales y culturales, o son normas o son programas, pero no pueden ser normas programáticas. Y en ese contexto, nuestra Constitución no establece como criterio para la plena justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales su carácter, el criterio económico, sino que más bien se refuerza su carácter exigible, su carácter coercitivo, su valor normativo. Pues bien, en lo que toca a la protección de los DESCA en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, recordar, por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, en 1945 se emite la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Esta carta, si bien no es un convenio específico en materia de derechos humanos, sí contiene algunas reminiscencias, sí establece algunas normas que establecen la necesidad por parte de los estados de proteger estos derechos humanos, de proteger los derechos de primera y segunda generación. En ese contexto, la Carta de las Naciones Unidas lo que hace, por ejemplo, es regular los órganos de la Organización de las Naciones Unidas y establecer sus competencias. Por ejemplo, la Asamblea General, que tiene funciones declaratorias y recomendativas, o bien el Consejo de Seguridad, que tiene sus 5 miembros permanentes, que está compuesta por 15 estados y que tiene también competencias en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Luego el Tribunal Internacional de Justicia, que es el órgano jurisdiccional de la ONU, que tiene su sede en La Haya, Países Bajos. Y bueno, en la Carta de las Naciones Unidas se preveía el ECOSOC en 1945 y en 1946. En el seno del ECOSOC se crea la Comisión de Derechos Humanos, que estuvo en funcionamiento hasta el año 2004 y es la que se le encomienda la redacción de una tutela convencional de los derechos humanos, y que sería el producto de esta gestión, sería la emisión en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hubo que esperar 16 años después para que se estableciese esa tutela convencional de los derechos de primera y segunda generación a través de 2 pactos: el Pacto Internacional en materia de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales. En lo que toca a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mucho se ha discutido en cuanto a su valor normativo, en cuanto a su carácter justiciable. Desde el punto de vista de la doctrina del derecho internacional público, hay autores que afirman su valor normativo, otros que dicen que tiene un valor orientativo, otros que le niegan todo valor jurídico a la declaración. En el caso costarricense, hay una sentencia que siempre menciono, que es la sentencia del año 2000 del Estatuto de Roma, donde se resuelve la consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad sobre el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en donde dice la Sala Constitucional que cualquier instrumento internacional en materia de derechos humanos, no solamente tratados y convenciones, sino todo el soft law en materia de derechos humanos, aunque no haya sido incorporado por la vía prevista para la recepción de tratados internacionales, forma parte de un parámetro de regularidad constitucional y convencional y puede ser utilizado por la Sala para resolver los recursos de amparo o las acciones de inconstitucionalidad. Y en ese contexto, por ejemplo, la Sala Constitucional ha aplicado las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento, que contiene el principio de separación entre indiciados y sentenciados, a la hora, por ejemplo, en relación con los privados de libertad, es decir, que no se puede poner a los privados de libertad en el mismo sitio, es decir, a las personas que están sometidas a prisión preventiva no se pueden colocar en el mismo sitio que las personas ya condenadas en virtud de una sentencia firme. También diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre libertad religiosa, o también en materia de medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por ejemplo, diversos instrumentos que se plasman en la sentencia que redactó el juez Armijo Sancho en la Sala Constitucional en el año 2002 sobre el derecho de participación de las personas en la toma de decisiones político-ambientales. Lo anterior, a partir del artículo 9 de la Constitución, que dice que la República de Costa Rica es representativa, pero también es participativa, ¿verdad? También es participativa. Y en ese contexto, la Sala Constitucional ha aplicado reiteradamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Diversas razones históricas también hay que tener en cuenta, las razones históricas que produjeron que no se emitiese 16 años después un solo pacto en materia de derechos humanos, sino que se emitiesen 2, ¿verdad? 2 pactos, uno en materia de derechos civiles y políticos y otro en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Al respecto, en cuanto al Pacto Internacional en materia de derechos civiles y políticos, este fue apoyado principalmente por los países occidentales, capitalistas, mientras que los países socialistas apoyaron el Pacto Internacional en materia de derechos económicos,
sociales y culturales, y desde en ese momento se decía que estos derechos de segunda generación debían ser objeto de un desarrollo de acuerdo con las circunstancias socioeconómicas de cada país. Entonces se les negaba su carácter justiciable. En cuanto al Pacto Internacional en materia de derechos civiles y políticos, tenemos que recordar, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, que es el que tiene a su cometido la salvaguardia de este pacto, y sus técnicas de control, los informes periódicos, las reclamaciones individuales y las denuncias interestatales. En lo que toca al Pacto Internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en el año 1986, en aras de fortalecer el carácter justiciable de este pacto, se crea la comisión, se crea el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el 2008 se implementa un protocolo que lo que hace es reforzar las técnicas de control del Pacto Internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Este pacto que en principio solo establecía los informes periódicos, que es la obligación periódica de los estados de rendir informes ante el comité en cuanto al alcance y la protección y la tutela de estos derechos, y estos informes normalmente son revisados en audiencias públicas en Ginebra, con el informe paralelo que rinden las ONGs, y luego el comité emite unas observaciones generales. Pues bien, a través de estos protocolos, este protocolo que se suscribió en el 2008, en cuanto al Pacto Internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, se refuerza el valor normativo y el carácter justiciable de este pacto al establecer otras técnicas de control como las reclamaciones individuales, las denuncias interestatales y la investigación confidencial. Las denuncias interestatales es cuando un Estado alega que otro Estado no cumple las disposiciones del pacto. Las reclamaciones individuales se refieren a la posibilidad de una persona, tras agotar los recursos internos del Estado, de acudir directamente ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en defensa de sus derechos, y la investigación confidencial es cuando uno de los miembros del comité, ante la sospecha de violación de los derechos económicos, sociales y culturales, acude ante ese Estado y evalúa la situación y realiza un informe producto de esta investigación confidencial. Bueno, en lo que toca a los sistemas regionales, me voy a hablar estrictamente sobre el sistema regional europeo y el sistema interamericano, para luego hablar un poco sobre la sala constitucional, y ese sería el esquema de esta intervención. En lo que toca al sistema regional europeo, recordar lo que nace en forma paralela al sistema universal. Se emite el 4 de noviembre de 1950 el Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales, que tiene varios protocolos de importancia. A finales del siglo pasado, en 1998, se emite el protocolo número 11, que suprime la Comisión Europea de Derechos Humanos y establece lo que el profesor español García Roca llama el amparo europeo, es decir, la posibilidad que tiene una persona de acudir directamente ante la jurisdicción de la Corte Europea de Derechos Humanos una vez que ha agotado los recursos al interno de cada estado. Es lo que se llama el jus standi, o el acceso directo del particular a la jurisdicción de la Corte Europea de Derechos Humanos. Luego, en el 2010 se emite lo que se llamaría la reforma de la reforma, el protocolo número 14, que lo que hace es establecer un filtro en la admisibilidad de las demandas ante la Corte Europea de Derechos Humanos, en donde se le pide a una persona que acredite que su demanda reviste de un perjuicio importante. Ustedes me van a decir, ¿qué es un perjuicio importante? Bueno, es un filtro de admisibilidad que le permite a la Corte Europea de Derechos Humanos inadmitir gran cantidad de casos. Luego, en el protocolo número 15 se establece el principio de subsidiariedad y el margen, el famoso margen de apreciación de los estados, en donde, en cuanto a la interpretación de ciertos derechos, ha dicho el Tribunal Europeo que los estados son los que deben ejercer la tutela original de los derechos, que son los que están en mejor posición para defender los derechos, que hay una intervención subsidiaria del Tribunal Europeo, y, por ejemplo, en las sentencias
que podemos comentar luego, la sentencia de Lauzi contra Italia sobre el crucifijo en el salón de clase, o la sentencia Sass contra Francia sobre el vel islámico, el Tribunal Europeo ha dicho que ante la ausencia de un consenso europeo sobre estos temas, los estados gozan de un margen de apreciación para determinar si se prohíbe o no el crucifijo en el salón de clase o el vel islámico en Francia. Luego tenemos el protocolo número 16 que se refiere a la posibilidad de las altas cortes que los estados designen de plantear opiniones consultivas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo resuelve esta opinión consultiva, pero de acuerdo con este protocolo, el criterio del Tribunal Europeo que emita a propósito de esta opinión consultiva no tiene carácter vinculante. En cuanto a lo que toca a los derechos económicos, sociales y culturales, mucho se ha sostenido sobre el particular. Son muy relevantes, por ejemplo, las sentencias estructurales, las sentencias autocalificadas, sentencias piloto, que emite el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando detecta que la violación de ciertos derechos del convenio se produce a partir de una situación sistémica del Estado. Y entonces, si hay, por ejemplo, gran cantidad de demandas sobre un tema contra un Estado, entonces resuelve el primero y los demás los resuelve a modo posterior tras un enfoque estructural, un enfoque sistémico de tutela, de protección de los derechos humanos, en particular tratándose de los derechos económicos, sociales y culturales. De esta forma tenemos la sentencia Broniewski versus Polonia, en que se analiza la situación endémica del Poder Judicial en Polonia. En este orden se examina la falta de indemnización a las personas que perdieron su derecho de propiedad sobre ciertos terrenos en 1944 tras la Segunda Guerra Mundial. Otra sentencia autocalificada, sentencia piloto, también contra Polonia sobre la insuficiencia del monto del alquiler de las viviendas para pagar su mantenimiento, así como los tributos que se desprenden de la propiedad de estos terrenos. Otro caso es el supuesto sobre quejas de los ciudadanos greco-chipriotas, quienes fueron privados de la propiedad de sus inmuebles situados al norte de la isla de Chipre. Y otro caso también relevante sobre libertad religiosa es el caso de Weida versus el Reino Unido, donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mediante una sentencia piloto, resuelve 4 casos sobre libertad religiosa, los 2 primeros sobre uso de símbolos religiosos y los 2 últimos sobre objeción de conciencia. Eso lo podemos ver luego también en la etapa de preguntas. Luego, en lo que toca al sistema interamericano, es valiosísima la experiencia del sistema interamericano en los últimos años. Recordar, en primer lugar, bueno, la composición, la Organización de Estados Americanos, la Comisión, que es un órgano de la OEA, la Comisión Interamericana, que tiene distintas competencias, tratándose de si un Estado forma parte o no de la Convención Americana. En un caso aplica la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en otro aplica la Convención Americana. Luego tenemos la Corte, que es un órgano de la Convención, la Corte Interamericana, que de acuerdo con el juez Frederick McGregor, tiene 4 funciones. Las opiniones consultivas, que en Costa Rica, a partir de la sentencia Roger Acún, son vinculantes, ¿verdad? Las opiniones consultivas, luego los casos contenciosos, luego la etapa de supervisión y cumplimiento de sentencia, y finalmente las medidas provisionales. Recordar que la Corte Interamericana ha impulsado, a partir de los votos particulares del juez Sergio García Ramírez y otros, y sobre todo en el caso de Monacid Arellano y Chile, el control de convencionalidad y la obligación que les decía de todos los jueces, de todos los órganos de la Administración de Justicia, pero también administrativos, de aplicar la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte. Todo ello, aplicar el Corpus Juris Interamericano en la búsqueda de lo que el profesor Armin von Bogdandy llama, en el marco de un constitucionalismo transformador, el Corpus Juris Interamericano. Recordar, por ejemplo, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, se emite en un inicio, en el ámbito de la OEA, el Protocolo de San Salvador, que en principio solo daba carácter justiciable por parte de la Corte a la libertad sindical y al derecho a la educación. Sin embargo, en la última década
se dio una discusión muy interesante entre los jueces de la Corte Interamericana a propósito del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del cual se ha extendido la obligación estatal de interpretar y aplicar los derechos de segunda generación, los famosos DESCA, los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Entonces, mientras dos jueces, el juez costarricense Manuel Ventura y el juez mexicano Eduardo Ferrer MacGregor, defendían que en virtud del artículo 26 de la Convención Americana se debería aplicar el carácter justiciable, se debería dotar de fuerza normativa y de carácter justiciable a los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Otros jueces, por ejemplo, otros jueces como el juez chileno Gio Grossi o el juez colombiano Humberto Sierra Porto, decían que eran más conservadores en cuanto al reconocimiento de ese carácter justiciable de los DESCA a partir de lo que establece el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, en el caso Lagos del Campo, del 2007 contra Perú, que trata sobre el despido arbitrario e injustificado de Lagos del Campo de una empresa por expresar una serie de declaraciones para una entrevista, la Corte Interamericana refuerza, potencia o reconoce finalmente, como lo establecen, por ejemplo, estudios muy valiosos del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, el carácter justiciable de los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí encontramos otros casos reseñados por el profesor Joaquín Mejía, jurista hondureño experto en materia de carácter justiciable de los DESCA, donde la Corte ha ido a partir del 2007 desarrollando ese carácter justiciable, ese carácter exigible. Esperamos que con la nueva integración de la Corte no se modifique esa línea jurisprudencial, sino que se amplíe, ¿verdad? Hay un libro, por ejemplo, de la profesora Rosaura Chinchilla, a propósito, Control de Convencionalidad, Ley Penal y Lawfare, en donde dice que tenemos que estar atentos de que grupos de poder, teniendo en cuenta la infraestructura de la Corte Interamericana, no intenten apoderarse de la Corte mediante la integración de sus miembros, mediante la composición, mediante el control de su composición. Luego tenemos, bueno, en Costa Rica, ya para ir terminando la exposición, inicialmente la sala sostenía un estándar, el más alto estándar en materia de protección de derechos económicos, sociales y culturales, y decía, a propósito de del otorgamiento o la facilitación de medicamentos antirretrovirales para las personas VIH positivas, decía que la inexistencia de recursos económicos no puede ser utilizada como impedimento para impedir a estas personas el pleno goce de su derecho de la salud. Y un ejemplo de ello es esta sentencia, la 1997-5934 del 23 de septiembre. En otras sentencias, ya la sala, de manera reciente, en el 2022, la sentencia 13.101 sobre la aplicación de la regla fiscal a las municipalidades sobresale, sin embargo, el voto particular de ciertos magistrados que dicen que el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales tiene que hacerse supeditado al principio del equilibrio presupuestario. Entonces ya vemos que aquí hay una diferencia en cuanto a la composición de la sala, en cuanto al carácter justiciable de los derechos económicos, sociales y culturales, desde un estándar muy alto hasta otro en donde se supedita, pero esto es un criterio de minoría, ¿verdad? Se supeditan los DES al cumplimiento de reglas, de principios, del principio del equilibrio presupuestario. Finalmente, la Sala Constitucional, en estos casos, del 2021, de acuerdo con la información que suministra el Centro de Jurisprudencia de la Sala, pero ya la Sala, desde años atrás, ha venido emitiendo ciertas sentencias estructurales, como lo hace la Corte Constitucional colombiana, con el estado de cosas inconstitucional, o bien lo hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con las sentencias piloto, y entonces aquí les traje algunos ejemplos de sentencias estructurales emitidas por la sala. Por ejemplo, esta que tiene que ver con cuando los vecinos de Pavas alegan que no cuentan con agua potable, y en este caso se ordenó a las autoridades referidas tomar las medidas necesarias para facilitar a esta población el pleno goce del preciado líquido.
Luego otra sentencia la encontramos, este caso, por ejemplo, las celdas de la OIJ, donde se producen situaciones de hacinamiento, y entonces la Sala Constitucional ordena también que en las celdas del OIJ se tomen las medidas necesarias para que no se tomen en cuenta la situación o superar la situación de hacinamiento que hay en estas cárceles. Y también tenemos el caso, por ejemplo, de la contaminación ambiental que se ha dado en el caso de donde estaba el proyecto Cruzitas, el proyecto minero Cruzitas, en donde la Sala Constitucional también ha ordenado a las autoridades tomar las medidas necesarias para evitar la extracción ilegal de recursos minerales en, 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 ah, en, bueno. Y luego, ya para terminar, recordar, por ejemplo, a la usanza de la Sala Constitucional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el profesor Guillermo Tusó reseña, por ejemplo, las famosas sentencias de los estados de cosas inconstitucionales de la Corte Constitucional Colombiana, en donde se pone también, al igual que la Sala Constitucional de Costa Rica en su momento, en un papel importante y primordial en lo que es la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Un ejemplo de ello es una sentencia redactada en el 2021 por don Paul Rueda Leal, magistrado Paul Rueda Leal. Es el caso de la sentencia de Fipronil, en donde la Sala Constitucional, aplicando diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la opinión consultiva de la Corte Interamericana, la OCDE, sobre el medio ambiente, le dice al Estado costarricense que deben investigar si el uso del fipronil en los insecticidas es el responsable de la muerte masiva de abejas. Hay un voto particular de una magistrada que dice en esta sentencia que se podía llegar al mismo resultado sin necesidad de acudir a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, sino que basaba únicamente su argumentación en el artículo 50 del texto fundamental para declarar con lugar ese recurso de amparo en relación con el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Agradezco sinceramente la oportunidad que me dan de comentar y desarrollar estos temas que en lo particular me apasionan desde esta perspectiva multinivel de reconocer o ampliar o esbozar los distintos elementos, ámbitos, niveles de protección de los derechos humanos. Agradecer siempre la invitación que me realizó doña Yolanda y estoy siempre a su entera disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Víctor. Bueno, mientras las personas se desean levantar la mano, hacer alguna consulta, algún comentario, yo tengo dos cosas que me gustaría como que usted me ampliara y otra que nos explicara, porque nosotros no somos juristas, ¿verdad? Bueno, algunos de los que están conectados y de otros países son de derecho. Nosotros somos sociólogos y sociólogas, ¿verdad? Queriendo abarcar la parte sociojurídica, ¿verdad? Entonces es como ir impulsando esas líneas de trabajo y de investigación desde la sociología y es de a nivel de grado, ¿verdad? Por ejemplo, yo me cuestiono mucho el tema de la patria, ¿verdad? Para los muchachos de sociología que no saben que esa patria tiene que ver la gente sin patria, que no tiene, no es ni nicaragüense, ni panameño, ni costarricense. Entonces yo me pregunto y me cuestiono como socióloga, ¿verdad? ¿Quién defiende mis derechos? Si yo no tengo nacionalidad, o sea, Costa Rica no, porque usted no es tica, no la defiende Panamá porque no es panameña. Entonces, ¿quién se encarga de esa parte? Porque al final, tener una persona en un país que no tiene nacionalidad, que es apátrida, se vuelve un problema económico, multidimensional, social, político, cultural, ¿verdad? Hasta religioso se puede volver. Entonces, ¿cómo se atienden esos casos? Porque en todos los votos que usted nos presenta, digamos, puede ser que no haya ningún voto. Yo no sé, lo desconozco, ¿verdad? Si hay algún voto, si hay algún pronunciamiento, o si a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay algo, ¿verdad? Porque son temas donde la sociología puede empezar a trabajar sobre esas temáticas, ¿verdad? Sobre estas personas sin patria. O sea, ¿quién nos defiende? ¿Quién nos, me incluyo, ¿verdad?
quién defiende los derechos de estas personas y cómo es el proceso. O sea, es que no dimensiono yo estas personas, porque es igual que la población indígena cuando en algún momento no tenía cédula de identidad, una situación así, ¿verdad? Entonces va más allá de un problema de un país porque se vuelve un problema global, porque involucra a otros países. Esa es una, ¿verdad? Y lo otro tiene que ver con que usted nos explicara un poquito, don Víctor. Vuelvo a repetir, no somos juristas, ¿verdad? Los juristas seguro lo tienen clarísimo. Eso es como cuando le dice a uno, explíquele a Bordi a otra persona y dice, hábleme en español porque no sé quién es, ¿verdad? Entonces, que nos explicara un poco sobre la objeción de conciencia. ¿Qué significa? Tal vez en palabras muy sencillas, muy claras, y de repente la objeción de conciencia podría ser un tema donde la sociología podría empezar a generar investigación, ¿verdad? Porque los estudiantes están a nivel de bachillerato, a nivel de licenciatura, tienen que ir pensando temas, bueno, ¿por qué no ir innovando en nuevas temáticas? ¿Verdad? Donde la sociología puede hacer sus aportes desde la sociología jurídica, ¿verdad? Son esas dos cosas. Y luego Bueno, ahí, bueno, hay otras, muchas gracias, doña Yolanda. En relación ajá. con la primera pregunta, el tema en cuanto a la tutela de los derechos, en realidad la patria de las personas no importa. Dice el profesor Garzón Valdés, siguiendo a las ideas de Kant, sobre el particular, que todas las personas, todo ser humano viviente, con independencia de su estado físico, mental, su raza, su comportamiento, su nacionalidad, tiene dignidad y por tanto es titular de derechos humanos. Y desde esa perspectiva, es una obligación de la Sala Constitucional tutelar los derechos de todas las personas con independencia de su estado físico, mental, de su nacionalidad. Pero, perdón, pero esa es se le apagó el micrófono. Don Víctor, esa es la teoría, pero si yo llego al hospital sin documentos, no me atienden, don Víctor, no me atienden. Sí, Y bueno, digamos, aunque si sea es un tica, yo voy caso, al hospital, voy sin papeles, no me atienden. Y si llega otra persona, igual, sin documentación, y dice, mire, yo soy una persona patrida, porque no tengo patria, porque no tengo documentación, no tengo, o sea, ¿qué aplica en esos casos? Aunque es un sí, derecho que debería atenderlo, no se le atiende. En la no, parte práctica, si es un caso ajá. de urgencia, si es un caso de urgencia, un paciente rojo, sí recibe atención médica. Un paciente rojo que está en una situación de urgencia, ahí sí no hay, aunque no esté asegurado, sí recibe la atención médica. Y en todo caso, si plantea un recurso de amparo ante la sala constitucional, ahí sí no distingue entre la nacionalidad de las personas. Y hay casos, por ejemplo, que tienen que ver con adultos mayores, indigentes, inmigrantes, Ujú. ilegales, en donde la sala constitucional, teniendo en cuenta la dignidad de estas personas, ha dicho que debe reconocérseles una dignidad y ha dicho que el Estado debe dotar a estas personas de una situación acorde con su dignidad como adulto mayor, ¿verdad? Tiene que darles un trato especial y particular. Hay una sentencia también, el caso Lacatus contra Suiza, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Suiza porque Lacatus era una mujer también inmigrante ilegal que se dedicaba a mendigar y en razón de dedicarse a la mendicidad se le impone una multa de 500, equivalente a 500 euros y como no puede pagar esta multa se le obliga a permanecer algunas noches en prisión. Entonces ahí el Tribunal Europeo también condena a Suiza por la violación de la dignidad de las personas. Y es que en realidad, como le digo, para la Sala Constitucional o para los organismos internacionales, regionales de protección de derechos, no importa la nacionalidad, solo cualquier persona, decía Garzón Valdés, la dignidad es un elemento que se adscribe a todo ser humano viviente e impide que se utilice, que se cosifique, que sea utilizada como mero medio, como mero instrumento, ¿verdad? Y esos derechos humanos no se ruegan, sino que se exigen al Estado, se exigen al Estado. Y luego en cuanto a la objeción de conciencia, bueno, es cuando una persona pretende eximirse de un deber jurídico alegando razones, por ejemplo, religiosas, alegando ciertas circunstancias personales. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, por ejemplo, cuando una persona que es adventista alega una objeción de conciencia para no realizar actividades académicas los días sábados o los viernes por la noche. O bien el caso del pastelero en la Corte Norteamericana, en la Corte Suprema Norteamericana, que plantea el caso un pastelero que se negaba en su momento a elaborar un queque para un matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Entonces la Corte Suprema norteamericana respaldó esa objeción de conciencia y dijo que debía respetarse la objeción de conciencia del pastelero. Decía el pastelero que él podía hacer cualquier queque para estas personas, pero no queque de matrimonio en razón de sus convicciones morales y religiosas, ¿verdad? También hay temas, por ejemplo, cuando una persona se niega en ciertos países a hacer el servicio militar, o también el caso de Weida que les comentaba sobre el Reino Unido, que era un terapista de parejas que se niega a prestar sus servicios en relación con parejas igualitarias, entonces, parejas del mismo sexo. Entonces ahí el Tribunal Europeo dijo que no se podía justificar esa persona en una objeción de conciencia para negar sus servicios a estas parejas. O un registrador de matrimonios también, porque resuelve varios casos Claro. sobre el tema. El Tribunal Europeo dice que el registrador de matrimonios tampoco puede escudarse en la objeción de conciencia para negar sus servicios en relación con una pareja entre personas del mismo sexo. O bien también, por ejemplo, tenemos un caso también famoso en España, que es el caso del farmacéutico de Sevilla, que se negaba en su farmacia a dispensar la pastilla del día después, ¿verdad? Porque según algunos tiene un efecto abortivo. Y entonces fue sancionado por el Colegio de Farmacéuticos de Andalucía. Finalmente el caso llegó al Tribunal Europeo, el Tribunal Constitucional Español, y el Tribunal Constitucional Español reconoció la objeción de conciencia del farmacéutico y dijo que ahí en Sevilla, en el pleno casco histórico, cerca de la Giralda, hay amplitud de farmacias, hay varias farmacias. Entonces, si no se consigue el medicamento en una farmacia, pues se puede ir a la otra que está a no más de 100 metros de distancia. Entonces, ese es el caso, digamos, es cuando se alega cuando una persona no quiere realizar un deber jurídico alegando motivos religiosos o motivos morales. Y como usted lo puede ver, y una reseña de los casos emblemáticos que he mencionado sobre el tema, también hay una sentencia famosa de la sala que tiene que ver con un juez que se negaba a resolver temas sobre matrimonio igualitario. Una sentencia redactada por don Fernando Castillo en el contexto costarricense. Finalmente, yo lo que advierto al analizar, haciendo un análisis sobre el derecho extranjero, el derecho comparado en relación con la objeción de conciencia, es que hay criterios dispares. Hay criterios dispares y finalmente todo depende de la integración del juez constitucional, del órgano jurisdiccional, dependiendo si tiene dependiendo la mayoría, si es conservadora o si es progresista, ¿verdad? Así va a ser el criterio de la sala, o por ejemplo, de estos órganos en esta materia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, muchas gracias, don Víctor, por la aclaración. Es que a nosotros, digamos, desde la sociología, yo digo que hay términos jurídicos que los podemos manejar, pero yo digo como en español para nosotros, ¿verdad? Que no somos, Sí, tenemos esa terminología jurídica, ¿verdad? ajá, sí. Pero no, clarísima la explicación. Aquí don José Roberto nos pregunta, ¿se consideran los derechos ambientales como de tercera generación por ser colectivos? Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, los derechos ambientales son colectivos, pero también tienen esa doble vertiente. Son objeto de una tutela individual, porque cualquier persona puede plantear un recurso de amparo para proteger el derecho a un medio ambiente sano. Por ejemplo, pienses en una situación de un local comercial que en la noche produce contaminación sónica y hay una desidia de la municipalidad, y entonces los vecinos o cualquier vecino puede plantear el recurso de amparo por contaminación sónica. Entonces, el medio ambiente es objeto de una tutela individual y también colectiva. Hay un interés difuso y también un interés individual. Y Sí. yo prefiero no, esa clasificación de primera, segunda y tercera generación que hace la doctrina es una clasificación didáctica, ¿verdad? Pero yo prefiero sostener que todos los derechos humanos tienen la misma fuerza normativa y el mismo carácter vinculante, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Y aquí Pablo Enrique nos dice, a propósito de la objeción de conciencia, ¿no se contrapone esto con el principio de laicidad? Es decir, personas que se niegan a decidir sobre ciertos casos,
alegando la objeción de conciencia, pero existe deber de resolver bajo el principio de laicidad. Y nos explica lo de la laicidad bien. Sí, la laicidad, ese es el principio clásico de separación de la Iglesia y el Estado. El caso costarricense es un Estado tolerante, porque es un Estado confesional, tiene una religión oficial. Y desde un punto de vista filosófico, el discurso de la tolerancia genera una discriminación porque implica valorar negativamente todas las confesiones distintas de la oficial. Entonces yo en un libro que publiqué hace algunos años decía que solo en el marco de un régimen estatal que se proclama laico, estrictamente hay libertad religiosa, ¿verdad? Mientras que en un estado confesional no, porque el estado confesional, como es un estado tolerante, discrimina a todas las confesiones distintas de la oficial. Bueno, y si eso, y me parece a mí, entonces yo decía que la garantía institucional de la libertad religiosa es el principio de laicidad, el Estado laico. Y sobre el tema en el derecho extranjero hay distintas visiones. No es lo mismo hablar de laicidad en España, que es una laicidad positiva, en Francia, que es más bien una laicidad agresiva, una laicidad de combate o laicismo, llaman algunos, o la laicidad de servicio en Italia. Entonces, hablar de la laicidad en el derecho extranjero es una cuestión de grados. Lo que importa finalmente en cuanto a la objeción de conciencia y la obligación que tienen los órganos que tutelan los derechos humanos en la justicia ordinaria, en la justicia constitucional y los sistemas regionales, es dotar, por ejemplo, en relación con la objeción de conciencia, el máximo nivel de protección o tutela. ¿Verdad? Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, don Víctor. No veo otra pregunta, no sé si alguien tiene otra pregunta, sino bueno, pareciera que no hay, es que no puedo verlos todo en pantalla. Pareciera que no hay preguntas, no hay más preguntas. Don Víctor, muchísimas gracias de verdad por esa excelente conferencia. Y bueno, ahí seguimos molestándolo un poco para seguir aprendiendo de usted, ¿verdad? Y gracias a las personas que se han conectado a otros países, gracias al profesor Edgar Blanco por incorporarse con los estudiantes. Yo creo que esta jornada lo que vienen haciendo es como generar nuevas líneas de investigación para que los estudiantes de sociología y de repente otras disciplinas empiecen a cuestionarse otras cosas que existen, pero que no los vemos como sociológicos, ¿verdad? Que tienen muchas aristas de trabajo, de investigación, ¿verdad? A empezar a trabajar y bueno, pues si están en primeros niveles, empezar a decir, bueno, qué temas podría ir pensando yo en mi tesis, qué tema puedo ir revisando yo sobre que me interesa al respecto desde esta parte sociojurídica, ¿verdad? Y también este vínculo interdisciplinario que es fundamental con la sociología, ¿verdad? Con otras disciplinas, nosotros no estamos solos. Trabajamos a nivel inter, multi, transdisciplinario, entonces también eso que los estudiantes vayan entendiendo eso y también el desarrollo de la carrera van a ir vinculando disciplinas. Obviamente que no hay ninguna ahorita en el plan de estudios que tiene que ver con el derecho, pero sí, digamos, yo me puedo incorporar con cualquier disciplina, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, de verdad, y gracias a todas las personas que se conectaron. Con respecto a los certificados, ahí hay un equipo de trabajo que está trabajando en eso, entonces en su momento les llegará el certificado. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas Gracias, don tardes, hasta Víctor. Buenas luego. Muchas tardes, muchas gracias. gracias. Gracias.